eh, y vamos a empezar a escribir. ¿Ya? Entonces, ¿con qué vamos a partir el día de hoy? Definiendo qué es una superficie. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir por acá. Definición. Entonces, definición. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir con color negrito. Sea de un subconjunto, conjunto conexo, ya conexo, de un abierto U de R2, de U de R2, ¿ok? Y vamos a considerar una función, ¿ya? Y vamos a considerar una función que la vamos a llamar phi, ¿ya? Que va a ir desde U a R3 y esta función va a tomar un vectorcito en R2, un U, B, y lo va a llevar a phi de U, B, ¿ya? Donde esta phi va a tener componentes X, que va a depender de U y B, y de U y B, y Z de U y B, ¿ya? Entonces, le vamos a pedir que esta función sea continua. Una función continua, ¿ya? Entonces, decimos que el conjunto S, que es la imagen de phi, de la imagen de D, mejor dicho, bajo la función phi, es una superficie, ¿ya? Y que la función phi es una parametrización de la superficie S, y que phi es una parametrización de la superficie S, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ser una superficie? Bueno, una superficie va a ser un conjunto, ¿ya? Una superficie es un conjunto, ¿ya? Que viene dado por la imagen de una función, ¿ya? ¿Y cómo puedo parametrizar una superficie? Bueno, mediante una función que dependa de dos parámetros. Entonces, ¿te acuerdas que cuando estábamos viendo curvas, ¿no es cierto? ¿Con cuántos parámetros nosotros parametrizábamos una curva? La respuesta era que con uno, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que siempre hacíamos, la parametrización de la curva es R de t igual a tanto, 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 pero siempre dependía de un único parámetro? Bueno, una superficie, ¿cómo se va a parametrizar? Bueno, se va a parametrizar en función de, en vez de uno, dos parámetros, un U y un V. Entonces yo por aquí ya tengo un pequeño dibujito que te va a hacer, te va a ayudar a hacerte una idea. Entonces, aquí está mi pequeño dibujito. Lo vamos a poner por acá, ¿ya? Entonces, acá está. Entonces, fíjate que tú en el plano U B, ¿no es cierto? Tú le vas a entregar un puntito, ¿ya? Y si a este puntito tú le aplicas la función phi, te va a dar a un puntito de la superficie. Y la unión de todos esos puntitos te va a generar toda la superficie que está por acá arriba, ¿ya?
Veamos algunos ejemplos, ¿ya? Veamos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, a ver, a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pongamos como ejemplo este, ¿ya? Ejemplo número uno, ¿ya? Vamos a considerar la función phi de x, y, fíjate, dos parámetros, igual a x, y, 0, ¿ya? Esta función x, y, 0, con x, y pertenecientes al siguiente conjunto. Vamos a escribirlo acá. Con x, y pertenecientes al conjunto de pares en R2, tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 1. ¿Ya? Tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 1. Entonces, fíjate que esta parametrización es la parametrización de ¿qué cosa será? Bueno, fíjate que cuando tú le metes un x y un y que satisfacen esta desigualdad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te va a generar? Bueno, te va a generar un disco unitario. Y como acá tenemos coordenada z igual a 0, ¿no es cierto? ¿Qué te va a estar generando? Bueno, te va a estar generando el disco unitario que se encuentra a altura z igual a 0. Entonces, si hacemos más bonito este gráfico, le ponemos un poquito más de color, ¿no es cierto? Le ponemos los ejes y tal. Entonces, notamos que, vamos a escribirlo acá, notamos que phi es una parametrización de la superficie, y la vamos a escribir con azul. Digamos que esta superficie es la superficie S de todos los puntos en R3, tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 1 y que además z vale 0. ¿Ya? Entonces, esa superficie, ¿no es cierto?, tiene la parametrización que he dado acá arribita. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. A ver, otra superficie un poquito más novedosa. ¿Ya? Un poquito más novedosa. A ver, a ver. Ejemplo, digamos, número 2. Vamos a escribirlo por acá. Profe, disculpe, ¿se puede volver un poquito? Me devuelvo un poquito. Gracias. Profe, esta es la primera hoja que hace, ¿cierto? Sí, la primera. Es exactamente la primera. Ya, profe, ahí está, ya copié, gracias. Ok, vamos con el ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Considere la siguiente función. La función phi, que depende nuevamente de dos parámetros, clave, dos parámetros, dada por
R coseno de teta y R seno de teta, coma 0, donde el dominio de esta función o el dominio de los parámetros es el siguiente. El R entre 0 y 1 y el teta entre 0 y 2pi. ¿No es cierto? Entonces, fíjate bien, fíjate bien. Si yo veo esta componente, ¿no es cierto? Yo veo estas dos componentes como si fuesen x e y. ¿Qué ocurre con la suma del x cuadrado más el y cuadrado? Siempre te da, ¿qué cosa? R al cuadrado. R cuadrado, ¿no es cierto? Perfecto. O sea que, si nosotros hacemos un pequeño gráfico, ¿ya? Para un R dado, ¿no es cierto? Para un R dado, siempre, siempre los puntos, cuando yo voy variando el ángulo, te van a generar ¿qué cosa? Te van a ir generando circunferencias, ¿no es cierto? Circunferencias. Pero como el R se mueve entre 0 y 1, entonces te van a generar todas las circunferencias que hay desde adentro hacia afuera, ¿no es cierto? En definitivas cuentas, si hacemos este dibujo un poquito más bonito y derecho, ¿ya? ¿Cuál es la imagen que genera esta función? Bueno, es nuevamente el mismo disco eh, que se generaba anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, si a este le ponemos X, Y Z, ¿no es cierto? Notamos que phi es la parametrización de la misma superficie S, ¿no es cierto? De la misma superficie S, de la superficie dada por todos los puntos X, Y, Z que están en R3, que satisfacen la ecuación X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 1, y además su componente Z vale 0. O sea, el disco, ¿no es cierto? El disco de radio 1, altura Z igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué era necesario decir que x cuadrado más y cuadrado era igual a r cuadrado? Básicamente era para darme cuenta que las componentes de esta función satisfacen la ecuación de una circunferencia. Era para darme cuenta que satisface la ecuación de una circunferencia. Pero la gracia es que esas circunferencias, ¿no es cierto? Como te quedan igualadas a r cuadrado, van variando su radio, como el radio se mueve entre 0 y 1, entonces hace que yo abarque desde el radio más pequeñito hasta el radio más grande. Era para eso. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué conclusión podría llegar acá? ¿A qué conclusión podría llegar acá con estos dos ejemplos que te he dado? ¿Qué conclusión podrías sacar tú si te di una parametrización y otra parametrización y llegué a la misma superficie? ¿Qué conclusión podría sacar yo? Que no existe una parametrización única. Perfecto. Para una superficie, entonces escribámoslo como conclusión importante con color, ¿no es cierto? Conclusión. Para una superficie no existe una única parametrización, ¿ya? Para una superficie, Profe, disculpe. dime. Pero ¿y si tenemos un disco, o sea, un círculo unitario, la parametrización siempre sería la misma?
O sea, por ejemplo, un círculo centrado en el origen, la parametrización siempre es la misma. O nada que ver. Acá, por ejemplo, a ver, ¿cómo? Perdón. Es que si tengo un círculo, o digamos, una circunferencia centrada en el origen, la parametrización siempre es la misma. ¿Tú En ese te, caso. tú te refieres a la circunferencia, el borde? O sea, sí, o sea, x cuadrado más y cuadrado igual a uno, la parametrización siempre va a ser la misma. Bueno, Esa no es una parametrización, cuidado. Una parametrización, aquí lo notamos, es una función que dependa de dos variables y es una función vectorial. Lo que tú me estás diciendo es una ecuación que satisfacen las componentes de esta ecuación, de esta función vectorial. La ya ahora. ecuación es la misma, Ok. sí, pero la función no. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Gracias, profe. Ya, perfecto. La ecuación, ¿no es cierto?, del conjunto es la misma, pero la función que yo he dado, que es la parametrización, esa no es la misma. Elegí dos distintas y llegué a la misma superficie. ¿Ya? Veamos un ejemplo 3. Veamos un ejemplo 3. A ver cómo será la pinta de esta superficie. Entonces pongamos acá, ejemplo número 3. Y aquí vamos a considerar, considere la parametrización o la función phi de r y teta dada por 2 coseno de teta, 2 seno de teta. No, perdón. Acá no es 2, perdón, me confundí. Acá es r, ¿ya? R coseno de teta, R seno de teta, coma, 2R coseno de teta más R seno de teta. ¿Ya? Donde el R se va a mover entre 0 y 2 y el teta se va a mover de 0 a 2pi. ¿Ya? Entonces la pregunta que yo me quiero hacer es, oye, esta función, ¿será la parametrización de alguna superficie que yo pueda, no sé, describir? ¿Será algo que yo pueda describir o no? Veamos. A ver, fíjate bien. Esta es su componente X y esta es su componente y la Z. ¿Qué relación yo puedo hallar entre estas componentes? Que la Z es 2x más y. La componente Z es lo mismo que dos veces la componente X más la componente Y. ¿Y alguna otra relación o no? La más clásica, si yo miro la X y la Y. Y, y. Que la componente y es la derivada de la componente x. Más que, no, tratemos de evitar trabajar con derivadas por ahora. Ya, por ahora tratemos de evitarlo. Seamos solamente algebraicos. Que x cuadrado más y cuadrado siempre te da r cuadrado, ¿no es cierto? Lo del disco, perfecto. Tal como dice el Tomás, lo del disco. ¿Ya? A ver, pero acá es distinto. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, anteriormente era tan sencillo como decir, el disco, ¿no es cierto? Y con z igual a 0.
O sea, era el disco que estaba acá en el plano. Pero acá es como que cambia la cosa, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo sería esta superficie? Si es que la hay. Al notar acá, ¿a qué corresponde esta ecuación? ¿A la ecuación de qué cosa? Un plano. Esto es un plano. Esto es un plano. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Que tú acá tienes un plano, ¿ya? Digamos que este es un plano, el plano de ecuación z igual a 2x más y, ¿no es cierto? Pero, estamos trabajando con x cuadrado más y cuadrado menores perdón, x cuadrado más y cuadrado que satisfacen esta relación, que x cuadrado más y cuadrado siempre es una constante, igual a r cuadrado, y que esta cantidad siempre se va a mover entre 0 y 2. O sea que estoy trabajando dentro del disco de radio 2, pero a altura z dada por el plano. O sea que, tal como dice el, el, el Joaquín en el chat, ¿no es cierto? La imagen de esta parametrización es un disco, ¡uy, qué feo el disco!, pero inclinado. ¿Ya? O sea, esta es la superficie que parametriza esa función. ¿Ya? Entonces, phi es la parametrización de un disco inclinado. ¿Ya? Y ustedes acá, como buenos estudiantes, también me pueden cuestionar, ¿no es cierto? Pueden decir, profe, ¿y cómo sabe eso? Bueno, a ver, comprobémoslo con alguna herramienta que yo tengo por acá. Entonces, ¿pueden ver la pantalla que yo he abierto por acá al costado? Sí. Ya. Entonces, hay una herramienta en Wolfram Alpha, ¿no es cierto? Que se llama Parametric Plot 3D. Por ejemplo, ya, escribámoslo todo acá para que vean cómo la uso. ¿Ya? Parametric Plot 3D, o sea, gráfico paramétrico, ¿no es cierto? Y acá vamos a meter nuestra parametrización, la que está escrita acá. R coseno, R seno, 2R y R seno, ¿no es cierto? R por coseno, y como yo no sé escribir el teta rápido, voy a ponerle X nomás, ¿ya? R por seno, y la segunda componente era 2 por R por coseno más R seno. Y al ladito, en ese paréntesis que yo tengo ahí sin nada, vamos a escribir el dominio de los parámetros. Vale decir, el R entre 0 y 2 y el ángulo X entre 0 y 2pi. Y mira, ahí está nuestro disco, ¿no es cierto? Que queda de lado, ¿no es cierto? En diagonal. En cambio, si ahora nosotros a la tercera componente la ponemos 0, ¿qué quedaría? Si la tercera componente la ponemos 0, ¿qué quedaría? El disco en Z igual 0. O sea, el disco en el plano, ¿no es cierto? Ahí está, el disco fome, el que está ahí en el plano, ¿no es cierto?
Pero hagamos el disco bonito, por el entretenido, el diagonal. Ese está más bonito. ¿Ya? Ahí enderecemos la caja para que se vea que está en diagonal. Y me quedó idéntico mi dibujo al que está haciendo el Wolfram. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Se entiende de dónde sale este gráfico y este dibujo? ¿O no? Perfecto. A mí, profesor, lo que no me queda muy claro es el. Esto es como el uso de esta nuevo tipo de parametrización con dos variables. Sé que igual es con el mismo que el primero, pero acá realmente que ambos casos van a variar, porque como en el otro caso siempre está solamente la t como variable, acá van a variar los dos siempre. Los dos parámetros, sí. Mm. ¿Para qué te va a servir? Tú me dices el uso. Como lo estoy viendo, capaz que lo podemos después para integrarlo. Sí. Sí, sí. ¿Te acuerdas que parte tú en 120 tú calculabas el flujo a través de una superficie, Gauss? Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Eh, Veamos unas observaciones, ¿ya? Ah, chuta, lo votó el Joaquín. Bueno, bueno, pero lo nombraron o alguna vez lo vieron, ¿ya? Profe, ¿me sirve para comprar pan? La respuesta es que sí, ¿ya? La respuesta es que sí. La verdad es que sí, sí te sirve, ¿ya? Todo te sirve acá, por si acaso. Observaciones y definiciones. Y de ahí te voy a contar por qué te sirve. Definiciones. ¿Ya? Eh, Número uno, ¿ya? Si el dominio, ¿no es cierto? Si el dominio de esa parametrización es un conjunto compacto, entonces la superficie es compacta. Si el dominio de la parametrización es compacto, coma, entonces la superficie también lo es. Entonces la superficie es compacta. Perfecto. Ya. Eh, un punto, un punto P, un punto P, eh, un punto P pertenece a la superficie, ¿ya? Un punto P, hagámoslo con coordenadas para que se entienda todo esto de mejor manera. Un punto P de coordenadas x0, y0, z0 pertenece a la superficie si es que existe algún elemento Q igual a U, B, 0, tal que phi de Q, o sea, phi de U0, B0, llega al punto P. O sea que esto te da P, x0, y0, z0. ¿Ya? O sea, si ponte tú, acá tú te guías con el dibujo que tenía por acá. Dame un segundo para copiarlo y pegarlo por aquí. Este punto P, el que está escrito acá, pertenece a la superficie si es que existe alguien Q que está en el dominio de la parametrización que llega al P. ¿Ya? Número 3. Número 3. Decimos que la parametrización S, o que S mejor dicho, es suave
es suave si su parametrización phi es de clase C1. ¿Ya? Conceptos que más o menos como que se escalan de lo que habíamos aprendido con curvas, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas cuando decíamos que una curva era suave? Cuando, su parametrización era C1, bueno, acá básicamente ocurre lo mismo, ¿no? Pero ahora la función depende de dos variables, la única diferencia. Y cuando pregunta, ¿cuándo una curva era simple? A ver si nos acordamos bien. ¿Cuándo una curva era simple? Cuando además de que en el comienzo de la curva no se vuelva a cruzar. Perfecto. O sea, si hablásemos con propiedades de funciones, si la curva o la parametrización sería como inyectiva, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, acá se extiende el mismo concepto, ¿ya? Decimos que S es simple, ¿ya? Si su parametrización ¿ya? Su parametrización phi es inyectiva y tal como dijo el compañero, que acá mucho cuidado, ¿no es cierto? Mucho cuidado, el compañero S le quitó los extremos al dominio. Bueno, acá también vamos a hacer lo mismo. Entonces, es inyectiva en su dominio, digamos, D, a excepción de su borde. ¿Ya? O sea, te lo escribo con palabras, en su dominio, sin considerar el borde, sin considerar el borde. Perfecto. Entonces, algunas definiciones, ¿ya? El punto P pertenece a la superficie, si es que existe alguien que llega a ese punto, la parametrización es o la superficie es suave si tiene una parametrización C1, y es simple si es que no se entrecruza, o sea, si es que es inyectiva, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dime. Disculpe, sé que lo dijo recién, pero ¿qué es lo que significaba que sale de esa rayita, mm, la Es- derivada? es- a ver, esta rayita, Sí, sin, es sin. Y este delta D es el borde. Cuando tú, ponte tú, no sé, a un conjunto, tú, no sé, por el conjunto 1, 2, 3, le quitas el 2, te queda el 1, 3. ¿Ya? Eso es lo que significa esa raya, es quitarle, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ponte tú, imaginemos que el dominio de los parámetros, no sé, es todo esto, ¿ya? Pero cuando le quitamos el borde queda, digamos, como punteado, ¿no es cierto? No lo estamos considerando. Pero todo el interior sí, ¿ya? ¿Estamos todos claritos? ¿Hay alguna duda o pregunta por ahí o no? ¿No? Ya. Entonces ahora veamos lo que son las curvas coordenadas. ¿Ya? Vamos a escribirlo por acá.
curvas coordenadas. ¿Ya? Entonces acá, subrayémoslo y vamos a considerar una superficie suave, considere S una superficie suave, ok, ya, cuya parametrización es la función phi, ¿ya? Que va desde algún dominio hacia R3, ok, y además consideremos un punto Q de coordenadas U0, B0, ok, que pertenece a ese dominio, ok. Entonces, las funciones vamos a escribirlas por acá, definidas por phi evaluado en U, B0 y la función acá phi evaluado en U0, B son llamadas curvas coordenadas. ¿Ya? Y acá, calma, todavía no termines de escribir. Yo acá te voy a señalar una pequeña cosita. ¿Ya? Acá, el U es variable y el B es fijo e igual a B0. En cambio, la otra curva coordenada, ¿no es cierto? Fíjate que acá el U es U0, un valor fijo, y el B es variable. ¿Ok? Entonces. Y veamos como un dibujito o hagamos un dibujito para que nos vayamos haciendo una idea de qué es lo que está ocurriendo acá. ¿Ya? A ver, que el dibujito me quede bonito. Yo creo que por acá va a bastar para desplegar mi talento. Z, no. Acá vamos a hacer el dominio. U, B. Y acá los valores que llega a tener. Digamos Z, ya. Digamos Z. Entonces, imagínate que la superficie que genera esta parametrización es la siguiente. ¿Ya? Es esa. Esa es la superficie que genera la parametrización sobre un cierto dominio. Hagámoslo con color celeste. Sobre un cierto dominio. ¿Ya? Entonces, este es el dominio D. ¿No es cierto? Acá yo le ingreso algún U y B. Y como resultado, ¿no es cierto? Me da esta superficie que es la imagen, ¿no es cierto? De la phi. O sea, acá te genera esta superficie S. Bajo la función phi. ¿No es cierto? Aquí uno le aplica la función phi y te genera todo lo que está escrito acá. Entonces, fíjate.
Fíjate, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínate que hay un punto Q que está en el dominio, o sea, este puntito, cuyas coordenadas son U0, B0. Este puntito va a dar alguna parte de la curva, o sea, de la superficie. Entonces, y acá vamos a ocupar los siguientes colores. En color verde voy a hacer esta y en color rojo voy a hacer esta otra. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la curva coordenada phi de U, B0? Bueno, va a ser aquella donde el B0 siempre vale lo mismo y el U vaya variando. O sea que va a ser la siguiente curva. Va a ser algo así. Fíjate que esta curva, que es de color verde, siempre pasa por el B0 fijo. Esta es la curva, la vamos a escribir acá. Phi de U, B0. En cambio, si la hago con color rojo, ¿cuál es la curva phi de U0, B? Es la que deja al U0 fijo y solamente varía el B. O sea, la que se genera ahí. ¿Ya? Phi de U0, B. Esas son las curvas coordenadas. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Más o menos el dibujo. Profe, lo que hacemos en el fondo es como dejar paralela la curva respecto a un eje, ¿no es cierto? Exacto, Y perpendicular hacia el otro. exacto. Tal cual. Tal cual. No lo pudiste haber dicho mejor. ¿Sí? Entonces, acá, bueno, yo sé que este dibujo es perfecto, ¿no es cierto? Es hermoso, pero bueno, te traje uno más imperfecto para que también te sirva para guiar, ¿ya? El dibujo que está por acá, ¿ya? Yo sé que todos quieren ver este dibujo, pero bueno, te traje este otro que espero que también te sirva, ¿ya? Entonces, fíjate que acá está eh, las, aquí está el mismo monito, ¿no es cierto? Acá está el U0, el B0, eso llega a algún punto P y aquí están las distintas curvas. Entonces, acá en este dibujo imperfecto nos tiene señalado cuáles son las curvas, ¿ya? Aquí se las vamos a poner. ¿Cuál es la curva de color? Hagámoslo todo con los mismos colores para que no nos perdamos. ¿Cuál es la curva de color rojo? La phi de U0, B. ¿Cuál es? La curva número 1, la curva número 1, esa, o la curva número 2, ay, esa. ¿Cuál es? ¿Quién es phi de U0, B? ¿Cuál curva? ¿Esa o esa? La 1, ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el ¿Cuál resto? era la pregunta, profe? Disculpe. ¿Cuál es la phi de U0, B? ¿La 1 o la 2? A ver. Yo digo que la 1. Cuidado ahí, muchos pusieron la 2. Profe, es la 1 porque si derivamos con respecto a phi, como es un parámetro variable, se va a ir a cero, o sea, se va a ir a cero, ¿no? Se va a ir, ¿cierto? No, O nada no, que ver. nada que ver. Todavía no hemos hablado nada de, de las derivadas. Calma, paciencia. ¿Ya? Esa
esta es phi de U0, B. ¿Y por qué razón? Porque el U0 está fijo. Siempre vale lo mismo. Si fíjate, acá está el eje U, el U0 siempre vale lo mismo a través de esta línea. Y el B va variando. En cambio, ¿no es cierto? Esta otra curva, que vamos a hacer derechito, ¿no? Y de color verde. Esta es la phi de, perdón, U,B0. ¿Ya? Ahí están las curvas coordenadas. Y ahora tú te tienes que preguntar, bueno, ¿y para qué me van a servir esas curvas coordenadas? ¿Cuál es la idea? Es que cumplen una propiedad muy bonita. ¿Cuál es esa propiedad? Que notamos que la derivada de la curva roja, ¿no es cierto? Vamos a escribirlo acá con color rojo. La derivada de la phi con respecto a b, ¿ya? La derivada de la phi con respecto a la b, eso te va a dar un vector que es tangente a la curva. La derivada de la phi con respecto a la b entrega un vector tangente a la curva phi de U0, B. Por otra parte, y en color verde, la derivada de la phi con respecto a la U entrega, bueno, la misma historia, un vector tangente a la curva phi de U,B0. O sea, fíjate que acá está el vector, ahí está el vector. ¿Ya? Ahí está el vector. ¿Ok? Y pregunta, ¿qué te daría si yo calculo el producto cruz entre estos dos vectores? ¿Qué te daría? U, B y B0,10. Geométricamente hablando. Ah, Esa ¿Un es vector normal a la pi. superficie? ¿Cómo? ¿Un vector normal a la superficie? Perfecto. Eso mismo. Si tú calculas el producto cruz entre estos dos vectores, te va a dar un vector normal, un vector perpendicular. ¿Ya? Vamos a ir escribiendo eso. Antes de escribirlo, una pequeña definición. Acá, definición. Y antes de escribir lo que dijo el compañero, que está completamente correcto. ¿Ya? Decimos que Q, un punto U0, B0, es un punto. Y acá, regular, si la cantidad de phi a de u evaluada en dicho punto, en el punto U0, B0, producto cruz con de phi a de v evaluado en dicho punto,
es distinto del vector 0. ¿Ya? De lo contrario, decimos que es un punto singular. Y ahora vamos a ocupar la idea del compañero. ¿Cuál era su idea? La de definir un vector perpendicular, un vector normal. Pero solamente vamos a poder hacerlo si es que el punto en el cual estábamos trabajando va a ser un punto regular. ¿Ya? Porque si no fuese regular, nos daría este producto cruz igual a 0 y no tendríamos un vector normal, ¿no es cierto? No lo tendríamos. Entonces, ¿cuándo vamos a definir un vector normal? Cuando tengamos un punto regular, ¿ya? Entonces vamos a escribirlo acá con la siguiente imagen. Lo vamos a pegar por acá. Ahí. Entonces, definición. Definición. Si Q es un punto regular de la función phi, si Q es un punto regular, de phi, ¿ya? Entonces, un vector normal o bien perpendicular ya a la superficie S en el punto P que viene dado por la imagen del Q, ya es dado por, y acá lo vamos a anotar, el normal que está en Q como el producto cruz entre bueno, las derivadas, ¿no es cierto? Entonces, este vector normal es el que aparecería, ¿no es cierto?, generado tras hacer el producto cruz entre estos dos vectores que aparecen acá arriba. O sea, este vector es el vector normal. Y este vector, fíjate que va a ser normal en el punto Q. ¿Ya? Cuidado, este vector normal va a ir variando a través a lo largo de la superficie. Por acá, el vector normal va a ir apuntando hacia allá, ¿no es cierto? Entonces ese vector normal va a ir cambiando a través del punto en el cual nos estemos situando. Por eso, acá dice el normal que está situado en el punto Q. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué Recién una más? pregunta. Dime. Lo que sale en la diapositiva anterior era solamente solamente lo que habíamos notado, lo que escribió con colores, ¿cierto? Claro, claro. O sea, acá yo como que te hice darte cuenta de que acá esta curva, ¿no es cierto? Cuando yo derivo esa curva, te genera un vector que es tangente y acá otro vector que es tangente. Entonces tienes dos vectores tangentes. Con dos vectores tú puedes armar uno perpendicular. Esa era la idea. ¿Se entiende o no? Sí, muchas gracias. Ya. Y pregunta, si yo tengo un vector normal, ¿qué podría generar a través de eso? ¿A alguien se le ocurre?
Si yo tengo ahí un vector normal, ¿qué podría generar con eso? Algo que vimos en Mate 3. Y también escuchamos hablar de él en Mate 2. Tiene que ver con la derivada direccional. No, no. Entonces no sé. Algo con un plano. Si tengo un vector normal, ¿qué puedo generar a través de un vector normal? Un Un plano El tangente. plano tangente. plano tangente. Un plano tangente. No, ahí Ezequiel te la jugaste mal. No, no, no es un espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, yo acá tengo un súper dibujo bien bonito. Este. Podemos generar un plano tangente. Entonces, hagámoslo por acá. Ahí. Ahí. Fíjate que acá, ¿no es cierto? Si le hacemos un pequeño zoom, tú acá tienes tu vector normal y con ese vector normal tú te puedes armar un plano tangente. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir eso. Vamos a escribir eso. ¿Ya? Con esto, ¿ya? Con esto, podemos definir, ¿ya? El plano tangente a la superficie S en el punto P de coordenadas x0, y0, z0, ¿ya? Como el plano de ecuación x menos x0, y menos y0, z menos z0, producto punto con el vector normal. ¿Ya? Esta es la misma ecuación que habíamos aprendido cuando estudiamos recta y plano en Mate 2. ¿Te acuerdas cuando conocíamos el vector normal de un plano y el punto por el cual pasaba el plano? Podíamos obtener la ecuación del plano, ¿no es cierto? Bueno, acá estoy ocupando la misma formulita, ¿ya? La misma formulita. Hay gente que le pone nombre a este plano y el nombre que le pone es T sub P de la superficie S. O sea, T de tangente, ¿no es cierto? Tangente en P de la superficie S. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Algunos pequeños comentarios adicionales. ¿Ya? No sé si voy muy rápido. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva o no? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya, ok. Si es que no vamos bien, ahí ustedes odian al compañero que me dio el pase. Decimos que la superficie, perdón, que la parametrización phi es regular, ¿ya? Es regular si todos los puntos de la superficie son regulares. Si todos los puntos, mejor dicho, del dominio, son regulares, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y S
es regular si es que admite alguna parametrización regular. Parametrización phi regular. Y al igual que como ocurría con las curvas, quizás no admita una parametrización phi regular y quizás necesite varias partes que cada una por sí sola sea regular. Bueno, en ese caso decimos que S es regular a trozos, ¿ya? Regular a trozos. Si es unión de unión finita, mejor dicho, ¿ya? Si es unión finita de superficies regulares. ¿Ya? Perfecto. Eso es como unos pequeños comentarios. ¿Ya? Bueno, así como definimos el vector normal, ¿no es cierto? Así como definimos el vector normal, también podríamos definir el vector normal unitario. Y bueno, ¿qué será el vector normal unitario? Bueno, va a ser lo mismo que el vector normal, pero habrá que dividirlo por su norma, ¿ya? Entonces, definición. Definición. Escribámosla por acá. Si S es una superficie, si S es una superficie regular, suave y regular a trozos, y regular a trozos, ¿ya? Entonces se define el vector normal unitario a la superficie S en el punto P por, y lo vamos a anotar acá con un gorrito, N gorrito de P, que bueno, va a ser lo mismo que antes habíamos anotado, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que ahora lo vamos a escoger unitario, o sea que vamos a hacer que esto quede de norma 1, y ¿cómo lo vamos a lograr? Dividiéndolo en su norma. ¿Ya? Y acá vamos a especificar que SU0 y B0 son aquellos puntos que hacen que la imagen sea el punto P. ¿Ya? Observación, y esto es muy importante. Observación, importante, ¿ya? Existen dos posibles orientaciones del vector normal.
Acá nada que ver, pues esto es sin H. Orienta. Orient. Aquí también me comí la T. Uf, merecí con hambre. Orienta. Escribámoslo bien. Existen dos posibles orientaciones. Ahí sí, pues, no sé de dónde saqué la Z. Hoy escribí pésimo. Existen dos posibles orientaciones, ¿ya? Del vector normal. Y acá te vamos a poner un pequeño dibujito para que te des cuenta de cuáles son esas dos posibles orientaciones. ¿Ya? Sí, el hambre. No, yo como que lo escribí, después lo miré y dije, ¿qué escribí? Bueno. Y esas dos posibles orientaciones son las siguientes. Fíjate que el vector normal podría apuntar perpendicular hacia arriba o bien perpendicular hacia abajo. ¿No es cierto? Entonces hay que tener cuidado porque hay veces en donde uno tiene que elegir con qué lado se queda, si lo vamos a escoger para arriba o bien lo vamos a escoger para abajo, ¿ya? Y eso tiene nombre y se va a llamar orientabilidad, ¿ya? Entonces, y con esto yo creo que vamos a ir terminando, ¿ya? Vamos a escribirlo por acá. Orientabilidad. Orientabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser la orientabilidad? Lo siguiente. Decimos que una superficie regular a trozos llamémosle S, es orientable, ¿ya? Si es posible definir mediante una elección apropiada de una parametrización regular ¿ya? El vector normal n gorrito, mejor dicho, n, de manera que este sea continuo. ¿Ok? Esto nos permite definir, digamos, un lado interior y un lado como exterior a una superficie. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá dos dibujitos. Vamos a poner dos dibujitos que los tengo por acá. Y con esto vamos a cerrar, ¿ya? Déjame ponerlos por acá. Y con esto vamos a terminar. Dame un segundito y con esto terminamos, ¿ya? Entonces, cuando una superficie va a ser orientable, ¿no es cierto? Cuando podamos escoger un vector normal
y este sea continuo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, em, en el primer caso, ¿no es cierto? En el caso de la izquierda, nosotros tenemos una superficie orientable. ¿Por qué? Porque el vector normal va cambiando de manera continua. Fíjate que acá se va moviendo, o sea, se va desplazando de manera continua, ¿no es cierto? En cada punto de la superficie, esta sería una superficie orientable. Pero la superficie que te pongo a un costado no es una superficie orientable. Y esta superficie es archirrecontra conocida y muy estudiada en la matemática. Esta no es una superficie orientable. Orientable. Y esta es conocida como la banda de Moebius. Moebius. A ver, escribámoslo bonito para que lo tengan ustedes. Moebius. ¿Ya? Y esta, ¿por qué no es orientable? Y acá hay un pequeño dibujo como sugerente. Mira, si fuese orientable, yo podría definir de manera continua el vector normal. O sea, ponte tú, acá, ponte tú que esté el vector normal. Entonces, si yo me voy desplazando de manera continua, yo podría ver el vector normal en este siguiente recorrido, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ya llego al mismo punto en el que estaba en un comienzo? ¿Qué pasó acá? Fíjate que el vector normal llegó a un punto en donde caí al mismo punto de origen y me quedó invertido, ¿no es cierto? Si tú haces el seguimiento, ¿no? El seguimiento de estas flechas, si partes mirando el vector normal hacia arriba, ¿no es cierto? Cuando te das la vuelta entera de manera continua, ¿qué es lo que pasa? Que el vector normal después te queda invertido mirando hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto hace que tú no puedas definir de manera continua el vector normal, ¿ya? Entonces, como lección, no todas las superficies son orientables, algunas no más, ¿ya? Un ejemplo de ellos, de las que no son orientables, son la banda de Mobius, ¿ya? Ya. Entonces, con eso vamos a terminar la clase del día de hoy, ¿ya? La siguiente, vamos a empezar a trabajar con las superficies y empezar a hacer las cosas que nos gustan, integrar sobre alguna superficie, a ver qué tal se nos dan las cosas, ¿ya? Perfecto. A ver, ¿qué me escribieron por ahí en el chat? No, no creo que... No, no. Una superficie no orientable no te la van a poner en el certamen porque no te va a servir para integrar, ¿ya? No te va a servir para integrar. Las superficies orientables sí te van a servir para integrar, ¿ya? Con esa figura Tony Stark no viajó en el tiempo, no lo sé. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, Profe, consulta. Dime. a mí no me quedó claro a qué se refiere con que sea continuo el vector normal. O sea que es como, ponte tú, ¿qué pasaba con una función continua? Que tú, no- para dibujarla, no tenías que levantar el lápiz para trazarla, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, yo acá, yo acá, yo esperaría que si voy dibujando el vector normal,
se vaya moviendo de manera continua a lo largo de esta línea que está como punteada, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces por acá te queda hacia adentro. No sé si puedes hacer, o sea, es difícil que te vaya guiando acá. Lo ideal sería como que te mostrara la banda, que no es difícil de hacer. Con un papel se puede hacer súper fácil, ¿ya? Que por acá va apuntando hacia adentro, ¿no es cierto? Ah, Hacia ya. acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Y después fíjate que cuando llegué al mismo punto donde partí, me quedó apuntando hacia adentro. Ah, ya. O sea, que va apuntando en dos direcciones. ¿Pero cómo? Pues si yo me fui desplazando de manera continua, debería caer en el mismo punto, ¿o no? Sí, No está bien ya lo definido ese vector normal. No está bien definido. Y es porque la superficie no era orientable. No ya. hay una Muchas gracias. orientación. Acá no puedes decir qué es lo que está como adentro y qué es lo que está afuera. Ya. Muchas gracias. Ya, de nada. Chao, profe. Cuídate, que te vaya bien. ¿Hay más preguntas, consultas o dudas? Profe, yo tengo una duda chiquitita. Dime. Eh, Quería saber si todo el rato nos estábamos refiriendo como cuando usted escribió, por ejemplo, algo de si en la derivada justo antes de curvas coordenadas, se Ya. refería como, es que yo por lo menos así escribo la derivada parcial y así aprendí, entonces no sé si es que usted solamente se refería como que a la derivada derivada, como con la d recta, o si era la derivada. Es una duda súper chiquitita, como es más que nada notación. Ah, Son- no, el mismo símbolo de derivada parcial. Ah, ya. ¿Ya? Era eso, Ya, el mismo solo símbolo. notación. Porque fíjate que la función depende de dos variables. Entonces no podemos poner la d recta que tú dices, ¿no? Hay que poner la curva, porque depende de dos variables. Ya. Muchas gracias, profe, que esté bien. Ya, chaito, que te vaya bien igual a ti. Chao, profe, que esté bien. Igual tú, que te vaya muy bien. Ya, voy a dejar de grabar.